¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Dreamer Smart, un capítulo más aquí con un invitado de lujo, con Ricardo de Alba del ITEI. Ricardo, platícanos qué es el ITEI, qué nos puedes platicar. Claro que sí, Jorge. Antes de nada, pues muchas gracias por la invitación a tu programa y saludos a todo, como dicen coloquialmente, no a todo tu auditorio, pero en este caso son gente que visualiza tu canal, pero bueno, muchos saludos a todos. Pues bueno, yo trabajo en el Instituto de Transparencia, es Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y que coloquialmente se le denomina el ITEI. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el ITEI? ¿Qué es lo que hago yo en el ITEI? Yo estoy como director de protección de datos personales de ese instituto y el ITEI tiene dos atribuciones principales, ¿no? Que primero es garantizar el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos, de los habitantes de Jalisco, y el segundo es que también garantice que los sujetos obligados, es decir, que las entidades, que los municipios, que los ayuntamientos, cumplan con el deber de proteger la información, los datos personales de todos sus ciudadanos, ¿no? De todos nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno, las instituciones públicas son las que mayor cantidad de nuestros datos poseen. Desde que nosotros nacemos, pues obviamente al nacer se nos levanta un parte médico, ¿no? En el cual se hacen las condiciones de cómo nació el niño. Antes de incluso de registrarnos, pensaríamos que nuestro primer contacto con el Estado o con las instituciones sería el acta de nacimiento, pero no. O sea, desde que nacemos se nos levanta un parte médico o un diagnóstico o unas pruebas que nos hacen al nacer, ¿no? Entonces, un registro simple. Entonces, el gobierno maneja mucha información personal, muchos datos personales y el ITEI, pues además de garantizar que se publique la información que generan estas instituciones, también garantiza que se cumpla con la privacidad y con la protección a nuestros datos personales. Eso es en grandes rasgos lo que hace el ITEI, ¿no? Muy interesante y aquí les va a interesar bastante a nuestros seguidores, ya que la mayoría son gente emprendedora y que este tema les va a interesar bastante. ¿Y qué nos puedes platicar? ¿Qué avances hay al momento para la protección de nuestros datos? Bueno, como tú bien lo sabes, como tú bien lo dijiste, perdón, Jorge, y en base al auditorio que son emprendedores, algo muy importante es que nosotros tenemos que saber cómo podemos sacar una licencia o cuáles son los permisos que necesitamos para ya sea exportar o importar o cualquier giro, ¿no? Entonces, a través del derecho a acceso a la información, pues podemos conocerlo. Y por otro lado, atendiendo tu pregunta, ¿cuáles son los avances respecto al tema de la protección de los datos personales? Lo principal es que ya contamos con leyes que pues regulan ese tratamiento intensivo de información. ¿Por qué tratamiento intensivo de información? Porque siempre ha existido. El tema de la transferencia de nuestros datos, de nuestras imágenes, de nuestros datos personales, es un tema de economía que siempre ha existido. Yo siempre necesito saber, dependiendo del giro, independientemente del giro que yo quiero dar, cuál es mi público cautivo, cuáles pueden ser mis clientes, mis potenciales consumidores. Entonces yo necesito saber en qué porción de la población viven más niños si es que quiero poner unos brincolines, ¿no? Porque no sirve de nada que yo vaya a poner unos brincolines en una zona en la cual el promedio de vida es de, no promedio de vida, sino que el promedio de las personas que habitan, de edad, de las personas que habitan en ese lugar, pues son de 45 a 60 años. Pues no, no, yo quisiera que fueran niños. Entonces, para eso me tengo que hacer de información. Y esa información se encuentra publicada, bueno, en el INEGI en este caso, pero con versiones públicas. Es decir, ellos tienen nuestra información, pero tienen que garantizarlo. Y los avances, pues es que esta ley te dice cómo debes de tratar esa información, qué debes de publicar y qué no. Además de que nosotros como habitantes, como ciudadanos, como emprendedores, tenemos que saber qué van a hacer con nuestra información. O sea, esa ley nos da la facultad de poder nosotros presentar quejas, denuncias, solicitudes de los derechos ARCO, que ese si quieres lo platicamos más adelante. Pero sí es el avance más importante es que existe esta regulación porque hace 10 años no existía. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares se expide en el 2010
y la Ley de Protección de Datos Personales para los sujetos obligados de Jalisco, es decir, para todas las entidades públicas de Jalisco, se expidió en 2017. Entonces, son leyes realmente nuevas en las cuales tenemos que conocer para poder ejercer nuestros derechos en ese sentido. ¿Cómo ves, Jorge? Muy interesante y sí, como tú dices, es muy necesario la información y más para el ejemplo que pusiste del negocio, muy, muy, muy importante. Y tú cómo ves que, bueno, muchas personas cuando supieron en la página que te ibas a realizar la entrevista, hicieron la otra pregunta, bueno, como mexicano, ¿cómo sé que mis datos están protegidos? ¿Cómo es que se sabe? Sí, eso lo podemos saber. Obviamente es algo que es triste que lo reconozcamos cuando sabemos que existe un tráfico de o bancos de información, ¿no? Que se trafican por aseguradoras, por empresas financieras, por sin fin de pues, empresas. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer valer este derecho? ¿Cómo nosotros como mexicanos podemos conocer qué datos personales tienen de nosotros? Eso es a través del aviso de privacidad. Nosotros tenemos que estar muy inmersos y conocer cuáles son las políticas de tratamiento de los datos personales que tienen las empresas o las instituciones públicas. O sea, aquí no hay un tema de laguna, de decir, solo las empresas tienen que cumplir con las disposiciones de privacidad o solo el gobierno tiene que cumplir con esa disposición. Realmente, ya sea público o privado, tienen que atender esas disposiciones de privacidad. Entonces, ¿cómo yo, como mexicano, cómo sé qué datos personales tienes tú de mí? Eso es a través de la lectura que yo le dé al aviso de privacidad, porque es una obligación que tienen, pues obviamente todas las personas que recaban datos personales, señalar claramente cuáles son las finalidades y cuáles son los datos que vas a recabar de mí, para saber si yo puedo ejercer mis derechos ARCO, que eso si quieres también más adelante lo platicamos, porque esa es la forma en la cual yo puedo ejercer mi derecho a la autodeterminación informativa, que es decir, a quién quiero yo cederle los derechos de mi información, de qué manera, cómo, cuándo y hasta qué punto. Eso es la forma en la que yo lo puedo hacer, conociendo sus avisos de privacidad y saber cuáles y para qué recaban los datos personales. Sí, y la verdad, como tú lo dices, es tan importante ahora sí para, pues todo, y tú emprendedor también que a lo mejor recabas datos y crees que a lo mejor no es necesario y demás, o ves estos avisos de privacidad y piensas que nada más son por nomás, porque mucha gente piensa así, pero sí son muy, muy importantes que los tengas, como nos está diciendo Ricardo. Otra pregunta que también nos hacían bastante es, bueno, esto de las aplicaciones, o redes sociales, ¿pueden ser peligrosas para nuestros datos personales? ¿Hay alguna forma de saberlo, de evitarlo o de denunciarlo? Sí, la verdad es que las redes sociales, como cualquier situación que esté expuesta al escarnio público, tiene cierto riesgo, ¿no? Cierto peligro. El problema es cuando nosotros no sabemos, no controlamos o no protegemos nuestra información desde el principio. O sea, nosotros podemos utilizar Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, cualquier aplicación o cualquier red social que queramos, pero lo importante es que sepamos qué puede suceder con esa información. Por ejemplo, cuando utilizamos aplicaciones de cómo te verías 10 años más grande o 10 años más joven, cómo te verías del sexo opuesto, cómo te verías haciendo, hay una ahorita que está muy de moda, que agarran tu cara y te la ponen en la escena de una película para que veas cómo pareces tú como el Joker o como Gladiador. Eso, ¿qué es lo que están haciendo esas aplicaciones? Alimentando bancos de videovigilancia de reconocimiento y de reconocimiento facial, ¿no? De manera gratuita. Yo le mando a un público cautivo una atracción, me das tu imagen, tus datos y la foto, pues obviamente dice mucho y más ahorita con los algoritmos que existen, que con la sola imagen te están hilando a un nombre, ¿no? Y eso, pues es parte de toda la programación que existe, el Big Data, los algoritmos digitales. Entonces, riesgos hay muchos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Saber cuáles son los datos que entrego. Saber cuáles son las aplicaciones que me piden cierta información
Y si no estoy de acuerdo, pues aguantarnos la tentación de utilizar o de saber cómo nos veríamos del sexo opuesto. Riesgo sí hay, riesgo existe de una manera muy alta, porque nuestros datos pueden ser utilizados para las cosas que nosotros menos nos lo esperamos, ¿no? Desde alimentar un banco de datos de reconocimiento facial o hasta ser el líder de una mafia de trata de blancas en Turquía o dueño de un condominio, un conjunto de edificios en Bali o en, no sé, Sri Lanka, Rusia, China. O sea, realmente nuestros datos no se quedan aquí en México, o sea, realmente son utilizados donde nosotros menos lo creemos. Por lo tanto, riesgos hay muchos que puedo hacer, cuidar mi información, saber a quién se la entrego y pues denunciar también en algún momento, ¿no? Ok. Sí, esto está, ¿cuántos no de nosotros, pues la verdad, utilizamos este tipo de aplicaciones o cuánta gente no ves en Facebook de cómo me vería, ¿verdad? En 50 años y demás, y no sabe la gente, o cuando les comentan, oye, ¿sabes qué? Están en peligro tus datos y demás. De hecho, subimos a esta misma página un video de que hablaban del riesgo de TikTok, más o menos lo que la gente, bueno, los asiáticos sí están un poco más acostumbrados a descargar datos de las personas y ellos no dicen nada porque ya están acostumbrados a ello, ¿verdad? Así es. Pero sí, como tú dices, mejor evitar o tratar de evitar esto porque va a ser muy difícil que tú pongas a lo mejor pues una denuncia a quién, ¿verdad? Sobre todo pues TikTok, pues a quién podrías denunciar en este Sí. caso. Pero tú lo señalas, oye, TikTok, o sea, por eso lo prohibió el gobierno de Estados Unidos, ¿no? TikTok y WeChat, por eso, porque desconocían qué eran lo que hacían con la información y tienen una teoría muy fuerte en el que es utilizado por el gobierno chino, ¿no? Pues para hacer bases de datos, llenar algoritmos y obviamente ya puede ser, pensando en el peor de los escenarios, utilizando nuestra información para guerras digitales, ¿no? O sea, lo estamos viviendo. También hay teorías respecto a esta pandemia que no es un tema natural, que es un tema creado. Entonces, todas esas teorías tienen parte de verdad, ¿no? Yo siempre cuando estamos haciendo unas pláticas o cuando nos toca en alguna conferencia o como el día de hoy que estamos aquí platicando sobre el tema de la privacidad, yo siempre digo, oigan, recordemos las películas que veíamos hace 10 años, hace 15 años, o las que veían nuestros papás hace 40 años, que hablaban sobre la tecnología o de cosas futuristas que pensamos que nunca íbamos a llegar a eso y ya lo estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántas películas de robot que nosotros pensamos que nunca nos iba a tocar convivir con robots? Y pues en otros países ya el utilizar robots es muy común. O sea, realmente es algo de todos los días. Entonces, pues riesgo siempre va a haber y cada día nos han regresado la capacidad de asombro de la tecnología. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra información, cuidarla de la mejor manera y saber que todas estas aplicaciones, TikTok, todo eso, pues a veces, y muchas veces pasa, ¿no? Como el cuento de Caperucita y el Lobo. O sea, realmente Caperucita creyó que era algo bueno el visitar a su abuela y pues ella pensaba que era su abuelita, pero las intenciones del lobo eran completamente distintas. Y pues no solamente un tema de un pasivo digital, ¿no? Ser activos digitales de una manera adecuada, como sabiendo qué haces con mi información. Sí. Sí, como tú dices, qué lejano, ¿no? Veíamos todo esto y ahora sí como guerras digitales y todo esto, y ¿qué pueden hacer con los mismos datos, ¿no? También mucha gente hablaba del mismo WhatsApp, bueno, todo esto, ¿no? Que todos nuestros datos cada vez van recabando y como tú lo dijiste, alimentando un algoritmo que cada vez está, pues más y más alimentado. Sí, y esos algoritmos que siguen también manteniendo sesgos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son programados. ¿Por quién? Por programadores que son seres humanos como nosotros y siempre vamos a tener un sesgo. Entonces, es muy importante que también a las aulas, en las familias, retomemos el tema de la ética. ¿Por qué? Porque cada día las profesiones que tienen que ver con programación, con ingeniería, pues son utilizadas por personas y esas personas tienen que tener una ética adecuada
para programar en el pro, ¿no? O sea, como decimos, es que todos son hackers, y satanizamos la palabra hacker, sin saber que hay hackers negros, hackers blancos y hackers grises, ¿no? Entonces, qué padre que podemos estar en una sociedad que busque que existan más hackers blancos. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ayuda. Realmente o sea, la tecnología ha mejorado nuestra calidad de vida. Entonces hay que cuidar a las personas que generan esa tecnología para que se siga utilizando de una manera positiva, ¿no? Sí. Sí, no, la verdad que este tema está muy interesante, este de las, sobre todo aplicaciones y demás, y como tú dices, no hay que satanizar, pero sí hay gente que no tiene ética y que sí se están quedando con nuestros datos. Así es. Otra pregunta, Carlos, como que salió un poco del tema de aplicaciones. Esta nos dice muy común, me dice, bueno, ¿cómo podemos evitar que nuestros datos caigan en empresas o bancos o que o empresas que te ofrecen servicios y demás? ¿Cómo puedes evitar que caigan de manos de estas personas? Sí, lo primero que tenemos que hacer nosotros es digo tratar porque nuestros datos están por todos lados, pero tratar de tener un control de nuestra información, de saber a quién se la entregamos. ¿Cómo vamos a hacer este control? Primero, pues teniendo conciencia de qué encuestas respondemos, qué aplicaciones utilizamos, como ejemplo, vamos al súper a veces y porque nos den una botella de Square o un cilindro, contestamos cualquier tipo de encuesta. Si ya el nombre y el teléfono es un dato personal que si lo conjugamos puede ser un dato personal sensible porque nos pueden hablar para extorsionarnos. Que eso no le va a pasar a nadie de los que estamos viendo este programa, ¿verdad? Hay que decirlo. Pero ¿cómo lo puedo hacer yo? Primero control. Control de los datos personales, ya que pues ahora sí que no tengo la certeza de cuáles son los datos que tienen, más o menos revisar el aviso de privacidad para nosotros poder ejercer nuestra solicitud de acceso a los datos personales que tienen de mí. Yo puedo preguntarle a cualquier empresa, a cualquier institución, cuáles son los datos personales que ellos pudieran tener de mí, para así poderlo conocer. ¿De qué manera lo tengo que hacer? Eso es muy simple, es a través de un escrito libre en el cual tenemos que poner obviamente nuestro nombre porque son nuestros datos personales. Queremos saber, conocer qué datos personales tienes de mí. Obviamente me tengo que identificar, ¿no? Ricardo Alfonso de Alba a través de mi credencial de lector. Y es muy simple, ellos me tienen que responder en un tiempo no mayor de 20 días, si es en una empresa, y no mayor a 10 días si es una institución de aquí del estado de Jalisco. Si es una institución que es de la Administración Pública Federal, también tienen 20 días para contestarnos. Pero es eso. Primero, tener un control. Segunda, solicitando a las empresas qué datos personales que tienen de nosotros. Y después, si no estoy contento con lo que ellos tienen, ejercer mi derecho a la cancelación de mis datos personales. Que estos son los mentados y famosos. Bueno, no son tan famosos. Quisiéramos que fueran más famosos para que todos los utilizaran. Los famosos derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición. En este ejemplo que tú señalas, estaríamos utilizando el derecho de acceso y el derecho de cancelación, ¿no? Okay. ¿Cómo ves eso? Muy, muy interesante eso de Arco, ¿eh? Y la verdad, pues mucha gente se saca, pues sí, de onda, y como tú dices, oye, ¿de dónde sacaron mis datos? Pero no se acuerdan que en un momento, a lo mejor dieron, como tú dices, una encuesta, dejaron algunos datos por ahí y no se dan cuenta, como tú dices, la importancia de que tengan pues un aviso de privacidad y demás. ¿Qué es lo que es y la siguiente pregunta? Bueno, ¿qué tan importante es contar con un aviso de privacidad? Por ejemplo, emprendedores que nos ven, que sus empresas lo tengan o más adelante. Ok, mira, por ejemplo, ahí yo quisiera preguntarte o preguntarles. Hay una máxima que dice que, una frase que hemos escuchado muchas veces, que es la información es poder. Entonces, imaginemos, si la información es poder, imaginemos el poder de la información de tus datos personales, ¿no? Pues es mucho mayor. Y si es importante para mí como emprendedor tener o contar con un aviso de privacidad, yo creo que no debe de existir empresa, negocio o persona física con actividad simple empresarial que pueda andar sin tener un aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque es el que te va a marcar las reglas del juego para que yo como cliente
o como consumidor, en este caso, sepa, más bien como cliente, sepa cuáles van a ser los datos personales que tú manejas. Y además, porque el tema de la privacidad cada día cobra más relevancia. ¿Por qué? Por todos los temas de suplantación de identidad o robo de identidad, coloquialmente se le llama también, de todos los fraudes que se realizan, todos los robos a cuentas, a tarjetas de crédito. Eso es a través de nuestros datos personales. Entonces, ante esa pues falta de certeza o incertidumbre de quién puede manejar mis datos, el que tú cuentes con un aviso de privacidad te hace sentir que tus clientes cuenten con un valor añadido, ¿no? ¿Cuántos dentistas hay en México? Pues muchísimos, ¿no? ¿Cuántos vendedores o cuántos agentes de bienes raíces hay en Guadalajara? Demasiados. Pero si supongamos que de esos, o pongamos un ejemplo, yo quiero contratar a dos contadores, ¿no? O sea, realmente tengo dos amigos que son contadores que son muy buenos, los dos son iguales de buenos en su trabajo, los dos son muy amigos míos, realmente no hay algo por el cual yo me pueda decidir a cuál de los dos contratar, los dos me caen igual de bien, pero uno de ellos no tiene un aviso de privacidad. Entonces yo sé que mi amigo A, que sí tiene el aviso, y el amigo B, va a tener claramente y va a conocer de una manera concreta cuál es la información que va a recibir de mí y qué es lo que va a hacer con esa información. Entonces es un plus, es un valor añadido que nos da mayor competitividad ante los otros, pues personas que se dedican a lo mismo que yo, ¿no? Además de que es una obligación que nos marca la ley de protección de datos personales, ¿no? O sea, es así como que, pero pues ¿por qué, no? O sea, realmente, pues si más lo dice una ley, pues nada más lo dice una ley como obligación, pero te puede llevar, pues o te puede generar mayores recursos o ser más competitivo, ¿no? Sí, sí, es algo que también estábamos tocando en otro punto con, bueno, un emprendedor que estuvimos entrevistando y también nos decía eso, ¿sabes qué? Es que el emprendedor mexicano a veces nada más se quiere brincar varios pasos, brincar un poco la ley, no quiere, y por más que le digas, oye, ¿sabes qué? Es que está estipulado en la ley, lo tienes que hacer. Y como que dicen, ah, luego lo hago, no pasa nada, o sea, pero pues, como tú dices, es una obligación. Y en este caso, la siguiente pregunta, pero bueno, ¿dónde puedo crear mi aviso de privacidad o cómo lo puedo crear? Sí, bueno, existen varias formas. Obviamente, nosotros, la primera es pues, bajar la ley de protección de datos personales, atender y saber cuáles son los capítulos que hablan sobre eso, los requisitos, y nosotros mismos poderlo hacer. Pero realmente a veces esta materia en tema de protección de datos personales o privacidad puede ser muy técnica. Entonces, para eso, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hizo un generador de aviso de privacidad en el cual nosotros de manera gratuita podemos entrar a esa página que es www.inai.org.mx y ahí buscar el generador de avisos de privacidad. Es una herramienta que nos ayuda a que nosotros podamos obtener un aviso de privacidad adecuado a mis atribuciones o a mis facultades o a mi giro o a mi empresa y que va a ser de manera gratuita, ¿no? Digo, si la empresa lo permite, o si la actividad, todo, lo mejor siempre es pues tener certeza de los datos que yo estoy recabando y a lo mejor hay despachos jurídicos o despachos especializados que se dedican a ese tipo de cosas, pero si no tenemos los recursos, pues podemos también hacerlo de esa manera y es gratuito. Y ojo, pues realmente esa página pues es muy amena, ¿no? Es muy amable y nosotros podemos generarlo de una manera sencilla y rápida, ¿no? Al final de cuentas es nomás ponerlo, ¿no? Podemos hacerlo nosotros mismos, contratar a alguien, pero el INAI, así también como el ITEI, han hecho o han destinado recursos para facilitar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros no contamos con un aviso de privacidad, se nos puede sancionar. Y las sanciones que vienen aparejadas respecto a un tratamiento inadecuado de datos personales, pues sí son elevadas, ¿no? O sea, realmente, vamos, no en todos los casos, pero sí hay sanciones que vienen de millones de pesos, ¿no? Sí, en ese caso se ha escuchado, ¿no? O no sé qué has escuchado de algunas empresas que son grandes o algo así que las han multado, ¿verdad? En el caso de esto. Sí, son multas Sí, muy grandes, ¿no? muy grandes. Por ejemplo, hay un banco.
No quiero decir que banco, porque luego no decir que... Digo, porque oye, ya cometí la vulneración, ya pagué la multa y me sigues utilizando como referente en los programas, o decir, entonces, ¿cuál es la afectación? Ya pagué yo, entonces nos van a pedir que les demos un porcentaje de esa multa que pagaron. Pero bueno, un banco, hace poco fue multado por más de 30 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ellos, al contratar los despachos externos para, para ejercer las carteras vencidas, pues estos despachos externos no contaban con políticas de tratamiento de datos personales, no contaban con avisos de privacidad, no contaban con medidas de seguridad físicas, técnicas, administrativas, no capacitaban a su personal y no te han identificado claramente cuál era el ciclo de vida de los datos personales que ellos manejaban. Es decir, a partir de cuándo los voy a recabar y cuál es la vida útil que vas a tener con mi empresa o con mi giro y cuándo lo voy a bloquear. Todo ese tipo de cosas son importantes cuando yo tengo una empresa o cuando soy emprendedor o cuando voy a tener cualquier cliente, ¿no? Porque nosotros, ante el giro que sea, y desde, no voy a poner ejemplos porque todos los giros son importantes, pero desde A hasta Z tengo clientes, ¿no? Y cuando le vendo yo recabo mínimo el nombre, ¿no? Y si lo tengo en una base de datos para enviar promociones o hacerle llegar descuentos o algo, ahí estoy utilizando sus datos personales. Desde algo tan simple hasta empresas que ya tienen nuestros datos biométricos, ¿no? Como tipo de sangre o la retina o cualquier otro tipo de cosas que sean ya como unas cuestiones más elaboradas. Pero todo mundo debemos de contar con políticas para el tratamiento de nuestros datos personales. No solamente es tener un aviso de privacidad, porque el aviso de privacidad, pues yo sé cuál es mi giro, soy una empresa que se dedica, no sé, a una veterinaria, me meto a Petco, que es una cadena también de veterinaria, ¿no? De temas de animales, veo su aviso de privacidad, pues es el mismo giro, nomás le cambio algunas cosas y punto. Pero, ¿qué pasaría si el INAI realiza una verificación a mi aviso de privacidad y se da cuenta que no es adecuado a mis atribuciones? Porque eso debe ser un saco a la medida, porque a lo mejor Petco tiene más transferencias de datos que nosotros, es decir, nosotros más lo utilizamos para la llamada, pero a lo mejor no va muy de la mano con mis actividades, como ya lo había señalado, y ese aviso de privacidad no se adecua a mí, ¿no? Y entre un procedimiento de verificación, porque eso es importante, el INAI tiene la facultad de ir a investigar y hacer auditorías en el tema de tratamiento de datos personales, ¿no? Algo que pasa, y es algo un poco chusco, que anteriormente escuchábamos, ¿no? A veces en pláticas que, cuando un amigo o un hermano o alguien estaba enojado con su trabajo, con su patrón o con su empleador, decía, le voy a echar al SAT, ¿no? O le voy a echar al IMSS, ¿no? Decíamos, le voy a poner dedo, así decían, le voy a poner dedo en el IMSS. O voy a denunciarlo al SAT porque vende X o Y situación. Ahora ya está agarrando un poquito de moda en cual denuncian ante el INAI porque no tienen un aviso de privacidad, porque no tienen tratamiento de datos personales. Y pues al día de hoy, ante la novedad de esa legislación, de esos derechos, de esas obligaciones, pues llegan a haber sanciones, ¿no? O sea, entonces es muy importante que estemos informados y que sepamos mínimo que debemos de tener políticas de privacidad y contar con un aviso para eso. Sí, ¿no? Entonces, muy importante y como tú le estás diciendo, para que sepan que hasta el más grande y fue un banco, ¿eh? No cualquier cosa se le fue y que sí pueden llegar las auditorías, pueden llegar a lo mejor y como tú dices, son unas multas, sí, pues fuertes. Ricardo, pues bueno, aquí otra pregunta. ¿Qué consejo, pues bueno, le puedes dar a los emprendedores? ¿Tú qué consejo les puedes dar sobre el tema? ¿Qué es lo más importante para ti? Sí, yo creo que podemos pensar, y yo digo que siempre para hacer un tratamiento adecuado de datos personales en cualquier giro, o sea, ya seamos emprendedores o ya sean personas que tienen una empresa constituida de mucho tiempo o no, de entrada, incluso si no eres un emprendedor, si eres una persona, eh, eh, pues que no emprende. No quiero decir ningún estereotipo ni nada, iba a decir un godín, pero también los godines somos emprendedores en otro tipo de cosas, ¿no? También, pero bueno, para cualquier persona de entrada es fomentar la cultura de la protección de los datos personales, saber que mis datos son importantes y a quién se lo entrego. Pero ya como emprendedor, como empresario, yo debo de seguir una ruta crítica muy sencilla de 5 pasos.
Esos 5 pasos que van a hacer que no sea difícil tratar, recabar y clasificar la información confidencial de las personas, que son sus datos personales. Y el primero de ellos es saber y tener identificado claramente cuáles son los datos personales que yo recabo. Es decir, si mi giro es una empresa que se va a dedicar al arreglo de celulares, pues saber que de mis clientes que voy a recabar su nombre, su domicilio, su correo electrónico, su equipo de celular, su contraseña en algunos casos se pide porque pues, están haciendo alguna reparación. Entonces tener identificado todo eso. Pero además en el celular pues existen muchos datos personales, ¿no? Hasta el número de cuenta, todo lo que puede encontrar ahí. Entonces saber cuáles son los datos personales que yo recabo. Si soy un dentista, pues saber que voy a recabar nombre, domicilio, tarjeta de cuenta, número de cuenta al hacer unas transferencias o RFC, además de su historial clínico, ¿no? Ese tipo de cosas. Ya que nosotros sabemos qué datos personales recabamos, después es saber para qué los utilizamos. Soy un dentista, pues obviamente es nada más para hacer tu expediente clínico o también para hacer la facturación o para hacer el control de las citas, ¿no? Ya que sabemos qué datos recabamos, para qué los recabamos, después, y no uno de los menos importantes, es lo que estamos hablando, que es el tema del aviso de privacidad, ¿no? Oye, Jorge, como tercer punto de esta ruta crítica de 5 pasos, es no menos importante, y ya hablamos de él, incluso es como la columna vertebral de estos 5 puntos, es el aviso de privacidad. Primero, saber qué datos recabo, para qué los recabo, y el tercero, el aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo le voy a decir a todos mis proveedores incluso también, cuáles son las reglas del juego conmigo. Yo para qué utilizo tu información y de qué manera tú puedes ejercer tus derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y la forma en que tú puedes conocer los medios para manifestar una negativa ante el tratamiento que yo le dé a tu información. Para eso es importante el aviso de privacidad. Y el cuarto punto es conocer claramente yo a quién le mando tu información. O sea, si yo soy un dentista, saber que tus datos personales se los voy a mandar a los cirujanos, especialistas que vayan a aplicar alguna cirugía mayor, para el tema de tu expediente clínico, al SAT porque estoy haciendo facturas, al IMSS o al IMSS porque tengo mis empleados y le tengo que mandar sus datos personales de su nombre, domicilio, cuánto ganan. Eso, saber a quién le mando la información. Y el último, lo que estamos haciendo ahorita, platicar y saber qué es privacidad, qué son datos personales, qué son las obligaciones que tengo en materia en materia de protección de datos personales, también transparencia, ¿no? Eso, ¿no? El capacitarnos y saber que existe una ley que nos da la facultad de pedir nuestros datos, pero que también nos otorga la obligación de contar con avisos de privacidad y políticas de la protección a los datos personales, ¿no? O sea, realmente eso es muy importante, ¿no? Esa sería la forma en cual yo como puedo hacer un tratamiento adecuado. Sí, y la verdad estos consejos que nos estás dando, es muy importante que lo hagas, así sea, aunque tú creas que tu negocio es muy pequeño o es más grande, como sea, pero hazlo. Y Ricardo, para terminar, ¿dónde podemos encontrar más información? Porque sé que mucha gente va a ver esto y va a decir, ¿sabes qué? Quiero saber más del tema, qué páginas, qué números Sí, pueden. pues obviamente en nuestra página de internet www.itei.org.mx, por ejemplo, tenemos 35 recomendaciones básicas para la protección de los datos personales de los habitantes de Jalisco, que aplica pues no solo en Jalisco, sino en toda la República, son recomendaciones básicas. Ahí tenemos guías también para hacer documentos de seguridad, guías para el uso para el ejercicio de los derechos ARCO, y también en la página de internet del INAI, que es www.inai.org.mx. Ahí también van a encontrar mucha información que les puede servir. De entrada, pues, cómo hacer tu aviso de privacidad, ¿no? También saber, hay un vulnerómetro de cuál es el riesgo de que nosotros podamos ser vulnerados a nuestra información. También hay una herramienta en la cual te dice cuánto cuesta aproximadamente un dato personal, cuánto cuesta tu nombre, tu domicilio,
y todo lo que se puede utilizar con esa información. Y pues en la red, ¿no? Pero al final de cuentas yo siempre, y es una recomendación que le doy a todo el mundo, independiente al contexto tecnológico, social, evolutivo en el que estamos viviendo, en el cual las redes sociales, las aplicaciones, la tecnología nos puede ayudar a hacer nuestra vida más cómoda, pero también no tenemos que obviar el hecho de que existe mucha delincuencia organizada, mucha ingeniería social, que lo que quieren es afectar nuestro patrimonio, nuestra persona, que en muchas ocasiones vayamos a la fuente, ¿no? Si nos ofrecen una tarjeta de crédito, vayamos a la sucursal. Si nos ofrecen un crédito, vayamos a la financiera. O sea, lamentablemente, ahorita por la pandemia, la contingencia que estamos viviendo, pues no podemos desplazarnos, pero sí cerciorémonos de cómo no podemos ser tan sujetos a un riesgo, ¿no? Que no nos pesquen, ¿no? O sea, porque tiene que ver con el tema del phishing, ¿no? Y el farming, ¿no? El phishing a través de teléfonos, o sea, que sepamos que hay riesgos, que hay muchos, pero ¿cómo nosotros vamos a disminuir los riesgos? Pues elevando los controles que hacemos sobre nuestra información personal y nuestros datos personales, ¿no? Y también decirles que en el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco estamos a sus órdenes para cualquier capacitación, cualquier duda que tengan, cuentan con nosotros, independientemente que no sean una institución o un sujeto obligado, simplemente pues es parte de nuestras atribuciones que tenemos de orientar y garantizar la protección de estos derechos, ¿no? Pues qué bien, ya escucharon ahora sí información completísima y lo que nos dan hasta capacitación y todo, de verdad que ya no pueden poner excusas de, de no tener su aviso y también de que tengamos cuidado con esto, que no lo tomen a la ligera, son sus datos personales. Así es. Pues muchas gracias, Ricardo. Fue un honor tenerte aquí en Dreamer Smart y pues muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, Jorge, gracias a ti y estamos a tus órdenes y siempre es bueno que más personas nos vayamos sumando a esa bola de nieve que es la cultura de la protección de los datos personales, porque todos estamos a expensas de tener un riesgo, ¿no? Y cada día nosotros podemos generar que eso disminuya, ¿no? Al contrario, gracias y estamos a tus órdenes, ¿no? Gracias, pues nos vemos. Hasta la próxima.